A continuación hablaré sobre lo más importante que destaqué de dos lecturas. Una es la de orientaciones técnicas y administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, y la otra es la de diversidad funcional. Este de orientaciones técnicas, en el capítulo 1 nos habla sobre una aproximación hacia la discapacidad. Entonces, en este nos damos cuenta que en las últimas décadas se consideraba la discapacidad como deficiencia de algunas personas, motivo por el cual eran excluidas y cuyas limitaciones se concebían como permanentes para toda la vida. Términos con los que se confunde discapacidad: trastorno por déficit de atención e hiperactividad, alteraciones como dislexia, disgrafía y discalculia, trastorno en adquisición del lenguaje, emergencia tardía del lenguaje. Modelos que han abordado el concepto discapacidad. En este texto encontramos modelos como el tradicional y el de rehabilitación, los cuales están centrados en el sujeto, sus limitaciones y dificultades. También está el modelo social constructivista, en donde la discapacidad es centrada en las barreras del contexto. El modelo biopsicosocial, en donde la discapacidad se centra en las relaciones entre el sujeto con discapacidad y su entorno más cercano. Modelo de la calidad de vida. La discapacidad en las necesidades de apoyo que precisa la persona con discapacidad y los factores contextuales. En este texto me encontré con informes internacionales los cuales regulan la atención educativa a estudiantes con discapacidad. Uno de ellos fue la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, donde se plantea que no se deben diseñar currículos distintos, ni tampoco debe crearse una escuela especial para las personas con discapacidad. Dicen que lo ideal es formar docentes en este ámbito. También me encontré con una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En este informe internacional se habla de que garantizar la participación de las personas con discapacidad y hacerlas de una sociedad libre, haciendo un llamado a reconocerlas como parte de las distintas condiciones humanas. También evidencié una normativa la cual regula la atención en el país a las personas con discapacidad, en donde se concluyó lo siguiente: que entre el año 1991 y el 2000 se reconocieron los derechos de las personas con discapacidad en nuestra Constitución política y se reglamentaron acciones proyectadas a la formación de esta índole en los establecimientos educativos formales, no formales e informales. También me encontré con que entre el año 2000 y el 2010 se da un paso adelante resaltando la importancia de identificar y subsanar las barreras que hay en los contextos en donde están las personas con discapacidad. Y por último, entre el año 2010 y el 2016 se usaron estrategias pedagógicas con flexibilizaciones curriculares. Aquí es donde el país acoge a los principios de una educación inclusiva, promulgados por la UNESCO. Y hablando en términos de inclusión, nos damos cuenta que la inclusión enfatiza en priorizar atención especial a estudiantes con condiciones de vulnerabilidad. La inclusión en los establecimientos educativos exige eliminar barreras que estén ligadas con un desconocimiento acerca de las necesidades y los requerimientos del estudiantado. Estas barreras impiden su participación y la de todos los miembros de una institución y están vinculadas al hecho del desconocimiento de los docentes para tratar a estudiantes con discapacidad, debido a que no saben apoyar el proceso de aprendizaje de esta índole y a las ideas erróneas sobre cómo debe darse su proceso educativo, incluyendo hasta actitudes de segregación y marginación, que son las de aislar a alguna persona. También me encontré con que el sistema educativo formal debe responder a su participación activa en la sociedad, contar con condiciones las cuales garanticen un desarrollo integral. Para lograr debe haber equidad en la comunidad educativa y maestros dispuestos a formarse en el ámbito de la discapacidad, reconociendo los procesos de aprendizaje que caracterizan a estos estudiantes con discapacidad. Para de alguna manera lograr superar ese paradigma de que la discapacidad es sinónimo de déficit.
En este texto me encontré con nombres de documentos como Revolución Educativa, Lineamientos de Política para Atención Educativa a Poblaciones Vulnerables y algunos otros de orientaciones pedagógicas destinados a los distintos colectivos con personas con discapacidad, en donde estos documentos hablan de una accesibilidad a una educación de calidad para todos, donde no se remita simplemente a lo físico, sino también a la posibilidad de darle participación activa en las experiencias que resulten relevantes para el desarrollo del individuo como un ser o como alguien útil en la sociedad. Este texto habla que desde el año 2008 Colombia ha promovido una implementación de una educación inclusiva en educación básica y primaria y media, en el marco de un programa más amplio que ha buscado que los principios de la inclusión sean totalmente transversales a todos los establecimientos de este país. En el año 2016 se llevaron a cabo encuentros regionales para una caracterización de la atención educativa de estudiantes con discapacidad, y una de las conclusiones fueron que había que generar acciones para lograr vincular a las familias en estos procesos educativos de sus hijos. El texto nos habla de algunos imaginarios que debemos desterrar, y a continuación mencionaré uno de ellos, y es que los apoyos que haya que hacer retrasan el aprendizaje de los demás estudiantes, cuando en realidad las adaptaciones que pueden lograrse potencian el aprendizaje de los demás. Otro imaginario es que los apoyos solo son para los estudiantes con discapacidad, los otros no los necesitan, cuando pues en realidad dominando estas distintas herramientas, el estudiante que no es discapacitado, entre comillas, puede estar mejor dotado, mejores recursos para la vida en la sociedad. Y otro imaginario es que deben estar en instituciones especiales, cuando la realidad es que, como nos habla el texto, todo colegio con el solo hecho de recibir estudiantes ya está siendo inclusivo, independientemente de las características del alumnado. Y para cerrar este texto de orientaciones, nos habló de que la discapacidad deja de verse como una deficiencia de los individuos para ser considerada como parte de lo humano. Este cambio permite que las personas puedan optar por escolarizarse en establecimientos educativos formales y no en centros especializados como anteriormente se creía, y pueden ser consideradas personas dignas y merecedoras de atención. La inclusión debe considerar las mejores condiciones de desarrollo para los estudiantes, rescatando especialmente aquello que los hace diferentes. Es bueno recordar y saber siempre que la inclusión hace parte de un proceso y no de un resultado. Las personas con discapacidad tienen capacidades para aprender. Es labor de la escuela reconocer sus potencialidades y trabajar en pro de desarrollarlas. Y esto en base a la flexibilización de las condiciones pedagógicas, en pro de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Y en el otro texto de diversidad funcional nos habla de la discapacidad en Colombia, en donde se refiere a personas con un bajo nivel educativo, vivir con menos de un salario mínimo mensual, del desempleo, los estratos 1 y 2, los hogares que son calificados como pobres. Respecto a esto, se les debe facilitar el acceso a los servicios mediante el fomento de la inclusión y participación en escuelas, trabajos, en deportes, recreación y los campos sociales. Este texto nos habla de un modelo social en donde dice que la discapacidad no se concibe como atributo de la persona, sino como un complicado conjunto de condiciones creadas por el contexto o el entorno. La atención a este problema requiere de intervención social, y es responsabilidad de la sociedad hacer modificaciones ambientales necesarias para hacer posible la participación plena de estas personas. Es aquí cuando aparece el tema
o la palabra diversidad funcional, donde se conoce que mujeres y hombres son diferentes, con características distintas, y gracias a las condiciones generadas por la sociedad, estas se ven de algún modo obligadas a laborar o ejercer como los mismos trabajos, pero de una forma distinta. También nos habló sobre una pedagogía de la diversidad, en donde habla de basarse en tomar características particulares de cada individuo y el contexto sociocultural donde se encuentra. Debe haber creatividad y flexibilidad del docente para entender que su intervención no puede basarse únicamente en una estrategia pedagógica didáctica, ya que cada estudiante presenta diferencias en el ritmo evolutivo y cultural, que le confiere una manera personal de aprender. Y como conclusión, este texto nos habla de que educar en la diversidad es reconocer las diferencias existentes entre las personas y pensar una escuela para absolutamente todos, en donde se apropie una contemplación de la integralidad de los estudiantes en el marco de la dignidad humana. Estamos hablando pues de una práctica cuya labor pues creo nunca termina, porque tiene que ver con aprender a convivir, y esto implica cambios en la manera de pensar y actuar, involucrando herramientas diferentes a las que estamos acostumbrados, con el fin de desnaturalizar definitivamente la exclusión en su totalidad. Y sobre el final había una frase que me pareció muy bonita, donde decía lo siguiente: se reconoce el derecho a ser diferentes cuando se prevén estrategias que se adaptan a la diversidad natural, no cuando se aísla y se prepara como reconocimiento de la diferencia.